Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estamos hoy día abriendo la verja de madera de mi jardín. Se escucha el sonido de las bandurrias y los queltehues en este sector precordillerano. Y hoy día vamos a conversar de jardín a jardín, con un jardín que está dentro, al parecer, de un departamento. El jardín de un doctorando, de alguien que está preparando un doctorado en Londres. Él es economista graduado de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en métodos de la investigación social por la London School of Economics y además, esto es importante, fue presidente de la FEUC y algunos dicen que es uno de los fundadores, puede sonar pomposo, del Frente Amplio, o participó por lo menos en la génesis de ese referente político tan importante en la vida política hoy de Chile. Además, participa de la red de estudios de profundización democrática, escribe columnas en distintos medios, las hemos leído algunas en el periódico digital Ex Ante y también en el Mercurio. Es una voz cada vez más escuchada en la conversación tan importante que estamos teniendo en Chile hoy. Él es Noam Titelman. Noam, un gusto de tenerte aquí esta tarde en este jardín. Hola Cristian, el gusto es todo mío. La verdad que se siente el aire fresco incluso a tanta distancia. Se siente por ahí aparecer de repente el chucao, ese pájaro sureño. No te asustes si lo sientes cantar muy cerca tuyo. Noam, lo primero que te quiero preguntar, volver un poco hacia el pasado. Tú fuiste presidente de la FEUC y probablemente pintabas para tener un futuro político importante dentro de tu generación. Fuiste uno de los rostros de ese movimiento estudiantil tan importante que cambió, por lo demás, el escenario político chileno, que remeció ese escenario político y que tuvo consecuencias a largo plazo muy importantes. Un presidente de tu generación, o sea, un ex dirigente estudiantil de tu generación, hoy día es presidente de la República, otros ocupan cargos ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué pasó entre medio, entre ese momento en que fuiste dirigente estudiantil, participaste de un momento importante de la movilización en las calles de los jóvenes de tu generación, y el momento en que estás ahora en Londres? A ver, ¿es el abandono de la política? ¿Es entrar más en la línea de la reflexión intelectual, tener los pies en los dos lados? ¿En qué estás y en qué estabas, Noam? Sí, ha sido bien increíble ver a gente que yo conocí durante el movimiento estudiantil, entrando, digamos, a la primera línea del gobierno. Ha sido muy interesante. Quizás la mejor manera de entender por qué tomé las decisiones que tomé es ir un poco más atrás. La verdad es que yo, antes de ser presidente de la FEU, faltó decir una cosa, yo estudié letras hispánicas y de hecho antes de ir por la FEUC, mi proyecto de vida era dedicarme a la academia en letras, en literatura. De hecho, me hizo clase otro invitado del jardín que vino hace una semana, Carlos González, fue mi profesor de gramática, que lo invitaron a hablar acá hace un tiempo. Mira, Carlos fue tu profesor. Sí, un gran profesor, entonces Sí. guardo muy buenos recuerdos de gramática 1 y gramática 2 con el profesor Carlos. Y yo siempre había tenido más bien una vocación de estudiar. Me llamaban más la atención los libros que los manifiestos. Me veía más por ese lado, pero al mismo tiempo tenía obviamente bastante interés y curiosidad en temas políticos y económicos. Además estudié economía, pero más bien me veía encaminado en esa dirección. Y hubo un evento que cambió mucho mi percepción, que fue cuando yo estaba estudiando todavía y fui voluntario en una escuela de reforzamiento
del reforzamiento académico que se llama Escuela Popular Paulo Freire, que había sido organizada por un sindicato de trabajadores con estudiantes. Y a mí me tocaba hacerle clase a los cuarto medios. Y fue una experiencia, por un lado, muy valiosa. Yo sentía que había realmente un esfuerzo muy impresionante en toda la gente que estaba ahí trabajando de voluntaria, pero al mismo tiempo muy frustrante. Y el año partía con 200 alumnos y terminaba con 5, 10. Y yo tenía la convicción de que muchos de los que estaban ahí probablemente eran harto más inteligentes que yo, pero por las condiciones de vida que le había tocado, no habían podido, o sea, había muy pocas probabilidades de que volvieran a la universidad como estudiantes al año siguiente, como estudiante universitario. Y ahí me hizo como clic en la cabeza la idea de que más allá de lo bonito que voy a hacer el voluntariado y la caridad, era necesario hacer cambios estructurales. Y por ahí entré primero al Centro de Alumnos de Letras, y fui presidente del Centro de Alumnos de Letras el 2011. Y esa fue una experiencia muy particular porque además me tocó ser delegado con Fetch, que era un representante del consejo, y en esa calidad acompañaba a Giorgio Jackson, que era presidente de la FEUC en ese momento, a los Confech. Y yo creo que ahí me cambió la vida para siempre, digamos. Yo puedo decir que un momento estudiantil me cambió la vida para siempre. Y creo que ahí me di cuenta de que me interesaba la política. Y al año siguiente fui presidente de la FEUC. Pero efectivamente creo que mi perfil fue siempre un poco distinto. Yo creo que siempre sentí una cierta incomodidad de estar en la primera línea de la exposición mediática. Me gustaba mucho más analizar, reflexionar, pensar, discutir. Me parecía muy valioso y muy impresionante lo que eran capaces de estar en esa primera línea. Yo cuando fui presidente de la FEUC en el 2012, el que era presidente de la FED no era nadie menos que Gabriel Boric. Y yo recuerdo que desde la primera conferencia de prensa se notaba que tenía una capacidad de oratoria, de argumentación, una claridad en la manera de expresarse que era realmente impresionante y que yo no la tenía. Y creo que también me sirvió ese año en la FEUC para darme cuenta de eso, de que yo, si bien tenía mucho interés por la política, creo que mi espacio siempre fue más un espacio de reflexión. Y cierro con esto, uno de los autores que yo creo que más me marcó en mi paso en el Centro Alumno en el 2011 y en Confech fue Edward Said. Y Edward Said tiene toda una filosofía sobre el rol del intelectual secular, que es un rol que tiene un equilibrio muy complejo entre la defensa de una posición y no la neutralidad, sino la defensa de una posición y al mismo tiempo la crítica con esa posición. O sea, nunca la obsecuencia, digamos, como ser la capacidad de estar apoyando una posición y al mismo tiempo reconocer cuando hay que criticar esas posiciones. Y es muy interesante porque Edward Said, además de ser un intelectual muy conocido por su estudio en temas de arte y literatura, participó como asesor en la Casa Blanca, fue un activista de la causa palestina, tiene una historia de activismo e intelectualidad y de una posición de reflexión que a mí siempre me llamó mucho y que me parece una posición interesante para tener en general. Bueno, se habla del intelectual público, pero es interesante esta categoría del intelectual secular, ¿no? ¿Qué intelectuales seculares tú admiras o son para ti referentes, aparte del gran Edward Said, que es un tremendo pensador, intelectual, etcétera? Mira, a nivel más, digamos, internacional, hay dos intelectuales que que he seguido mucho, que son Adam Przeworski, probablemente estoy pronunciando terriblemente mal su apellido, pero no voy a hacer la pretensión, y Sping Andersen, Augusta Sping Andersen, que son dos intelectuales muy ligados a la socialdemocracia, que en algún momento tuvieron un protagonismo bien relevante en las discusiones de los años 80 sobre la adaptación de la socialdemocracia ante el contexto de una clase media cada vez más fuerte. Y si bien ambos tienen altas posiciones en común, tienen dos visiones muy distintas, y básicamente Przeworski era el pesimista y Sping Andersen era el optimista. Y Przeworski era un pesimista, curiosamente, muy marcado por la experiencia chilena. Y lo que ambos se preguntan básicamente
es si, o sea, ambos coinciden en la idea de que los partidos socialdemócratas, y en general los partidos socialistas democráticos en Europa Occidental, ellos ponen como gran momento de definición de esos partidos cuando se enfrentan al dilema electoral del socialismo. Y el dilema electoral del socialismo era que los partidos socialistas nacieron como partidos de clase, de la clase trabajadora, del proletariado, y rápidamente se enfrentan a una disyuntiva al darse cuenta de que el proletariado en ninguna sociedad del mundo había alcanzado más del 50% de la población. Entonces se han enfrentado ante mantenerse en el purismo de clase o aceptar las reglas, digamos, de la democracia liberal que implicaban ampliar su base de apoyo más allá de la clase trabajadora y por lo tanto diluir su discurso de clase y convertirse en partidos del pueblo, en partidos de la ciudadanía, en partidos de los asalariados. El ejemplo más típico de esto es el Partido Socialdemócrata Alemán, que de hecho cambia su nombre. Yo no hablo alemán, entonces no voy a intentar pronunciarlo, pero cambia su nombre de partido de clase a partido de pueblo. Hace ese nombre explícitamente y esa idea marca ese debate, pero con dos conclusiones diferentes, porque Przeworski llega a la conclusión de que el socialismo nunca va a poder ser alcanzado, el ideal socialista nunca va a poder ser alcanzado en democracia por una serie de razones, y da como básicamente dos grandes razones, pero hay más en realidad. La primera es que al ir expandiendo la base de apoyo de los proyectos de estos partidos, necesariamente eso va a venir por un costo de renunciar a sus ideales socialistas, básicamente, o al momento en que empieza a amenazarse seriamente las posibilidades, digamos, de existencia de una cierta élite, se va a generar una tensión tal que se va a generar guerras de clase, digamos, y se va a polarizar tanto la disputa que va a ser inevitable, digamos, ya sea una huelga de capital o un golpe de Estado, como en el caso chileno. En cambio, Spin Andersen es más optimista, porque Spin Andersen, muy influenciado por la experiencia nórdica en Europa, dice, es posible visionar otra forma de socialismo, digamos, otro ideal socialista que pueda incluir también a las clases medias. Y ese es su punto central, de que es posible encontrar una nueva socialdemocracia que pueda unir a esos dos mundos, el mundo de los trabajadores y el mundo de la socialdemocracia. Bueno, esos dos intelectuales son muy interesantes porque no solamente escribieron esto, hicieron trabajo muy interesante junto con Partido Socialdemócrata, junto con la Unión Europea, hay una serie de discusiones muy concretas sobre formas de políticas públicas incluso, cómo se traduce, por ejemplo, Spin Andersen, uno de los grandes defensores del universalismo en las políticas públicas, como una manera de juntamente generar una solidaridad entre clases medias y clases trabajadoras. Entonces, lograron traducir una discusión que puede sonar un poco abstracta, intelectual, en discusiones muy concretas políticamente, que creo que es muy interesante y que hace mucha falta hoy en día. He leído varias de tus columnas, de tu artículo, algunos en el Mercurio. Hay uno muy interesante sobre la importancia de la ideología como una dirección, ¿no es cierto?, que da una identidad, que da un ser más que el puro qué hacer, el qué hacemos, el qué hacer, como decía Lenin, ¿no?, sino qué somos, o en realidad hacia dónde vamos. Y me gustaría detenerme en eso, porque uno podría creer, por ejemplo, en Latinoamérica, que hoy día hay un giro a la izquierda, en Chile también, aparentemente es un giro a la izquierda, pero hay que ver que el electorado es bastante lábil y caprichoso a veces, ¿no?, lo ha demostrado en los últimos tiempos. Sí. Pero presuponiendo que hay un giro a la izquierda, uno diría, la izquierda está pasando por un gran momento, por un estupendo momento, ¿no? Ha logrado interpretar, la gente la ha apoyado, le da el apoyo. Sin embargo, me da la impresión, o leo en el subtexto de tus artículos, de que la izquierda tiene algunos puntos complicados, ciegos, digamos, que hay que resolver y que tienen que ver con cosas más profundas, de identidad, de pensamiento. A ver, ¿cuáles son esos problemas profundos que si no se resuelven, en algún momento van a tener costos? Eso lo sabemos. O sea, le pasa a la derecha, sí, le pasa a la izquierda cuando esconde los problemas debajo de la alfombra. ¿Cuáles son los problemas irresolutos profundos de la izquierda latinoamericana y chilena también? Mira, esa columna parte con una cita a Olof Palme, que es el muy icónico, digamos, primer ministro sueco de la socialdemocracia. Y yo creo que es un ejemplo de un poco lo que decía Spin Andersen, de una socialdemocracia que logró
mantener un cierto espíritu ideológico fuerte en un contexto de realismo, digamos, ¿no? O sea, Olof Palme era un ideólogo, pero bien pragmático, ¿no? Y ese pragmatismo se tradujo en a veces tener muchas, incluso rencillas con los sectores más radicales de su propio partido, y a veces tener unas disputas muy radicales, digamos, muy fuertes con los sectores más moderados del partido, porque era muy pragmático. Pero Olof Palme, algo en lo que nunca renunció, independiente del pragmatismo de la política cotidiana, en esta visión de que tiene que haber un sustrato ideológico potente. Que más allá de la de que inevitablemente uno tiene que entender que hay condiciones materiales, que la economía es una realidad, digamos, ¿no? Las condiciones materiales existen y uno tiene que saber finalmente cómo hacer coincidir las aspiraciones de una sociedad mejor con las condiciones materiales y con la construcción de mayoría en una sociedad. Eso no significa que hay que renunciar a los principios ideológicos de un colectivo. Y esta cita que presento ahí es la cita que él da en el cierre del Congreso de su partido, del Partido Socialdemócrata Sueco, en 1969. Y yo he hecho algo un poco inusual, y me ha tocado conversar esto con distintas personas, que he hecho el esfuerzo de leer las resoluciones de los congresos de distintos partidos de la izquierda chilena. Yo vivía más de cerca porque en un momento me tocó ayudar en la generación de congresos de Revolución Democrática, de un partido en particular. La cantidad de energía, esfuerzos que hacen los partidos para generar sus congresos es tremendo. Y es impresionante como en muchas ocasiones esos documentos terminan guardados en un cajón, olvidados, con muchas frases interesantes y bonitas, pero rara vez están en lo medular de las discusiones de los partidos. Y me parece interesante porque los congresos son un esfuerzo muy único, si uno lo piensa, porque son esfuerzos para generar contenido ideológico que muchas veces tiene un sustrato académico muy potente, pero a la vez se materializan en discusiones de, digamos, militantes de base, ¿no? Tiene que haber una relación muy interesante entre la concreción de esas discusiones ideológicas con cómo le hace sentido al militante de base. Y habla muy mal, digamos, de los partidos chilenos y yo diría de varios partidos en distintos contextos, el poco peso que se le da a las resoluciones congresales de muchos de los partidos. Entonces yo he hecho el esfuerzo de meterme a ver lo que dicen. Y es muy interesante, porque yo creo que hay unos estudiosos históricos, digamos, muy conocidos, que Mayr y Mood, y Mayr en particular, pero Mood es particularmente conocido por su estudio sobre el populismo de derecha, pero tiene un estudio sobre las familias ideológicas de partidos en el mundo. Y una de las cosas que él parte diciendo es que muchas veces estudiamos los partidos por sus programas, y empezamos a hacer familias de partidos por los programas, y nos olvidamos de la ideología. Y los programas dependen de las disputas. O sea, el programa de un partido en una elección depende mucho del programa del otro partido, depende de cómo está la economía ese año, depende en fin, de cientos de contextos distintos. Y la pregunta es, ¿hay algo que es coherente en los partidos entre elecciones? O sea, ¿tiene algo que ver el partido, por ejemplo, el Partido Socialista hoy con el Partido Socialista de 1930 y tanto? Y yo creo que sí, y si uno trata de hacer esa conexión simplemente por el espacio programático va a ser muy difícil. Pero yo creo que si uno se mete en los textos ideológicos puede encontrar unas discusiones fantásticas, y toda la discusión, por ejemplo, del proceso de la renovación socialista en los años 80, es una discusión eminentemente ideológica, y es imposible entender todo lo que pasó en Chile en los años del año 90, el 2000, si uno solamente lo ve programáticamente y no lo ve ideológicamente. Y lo mismo con los partidos socialdemócratas, y vuelvo a eso, porque yo creo que los partidos socialdemócratas ideológicamente nunca, o al menos hasta los 90, nunca renunciaron a la idea de a la idea de la buena sociedad, digamos, de la sociedad, de que había una posibilidad de una sociedad mejor que la sociedad que como la conocemos hoy en día. Ideológicamente, más allá de lo que hicieron programáticamente. Y el ejemplo típico de esto es el Partido Laborista en Reino Unido. El Partido Laborista hasta mediados de los 90, todavía en su constitución tenía en el artículo 4 la idea de que era posible pensar una forma de producción diferente. Eso no significa, y yo creo que aquí es súper importante hacer una distinción, porque el Partido Laborista Británico es un partido eminentemente reformista, era un partido muy preocupado del respeto por la democracia liberal, con todas sus limitaciones, pero eso no significa dejar de soñar, ¿no? Como
el hecho de que uno reconozca que hay que ser pragmático y realista no significa dejar de soñar. Y yo creo que a la izquierda en América Latina y en Chile en particular, a veces le ha costado soñar. Aunque que suena raro porque estamos llenos de mensajes que pueden sonar utópicos, que pueden sonar eh, a ratos alejados de la realidad, pero eso no es lo mismo que echar a soñar, digamos. Eso no es lo mismo que echar a imaginarse una sociedad distinta. Por eso significa imaginar una sociedad con lógica de funcionamiento distinta. Y muchas veces reproducimos las mismas lógicas actuales, las aplicamos hacia cómo soñamos un futuro. Y bueno, creo que el que mejor lo ejemplificó fue Jameson cuando decía que hoy día era, y lo hacía a propósito de un cuento, interesante porque a partir de la literatura llegaba esto, y a partir del género de la ciencia ficción, que es un género que a mí siempre me ha gustado mucho, habla a partir de un cuento en el que se describe un futuro de la humanidad, en que la humanidad está a punto de ser destruida, porque hemos generado tanta basura en el espacio, que en torno a esa basura se ha ido creando una especie de virus que va a destruir a la humanidad. Y parece inevitable que se va a destruir la humanidad. Y lo que dice Jameson, qué increíble que sea más fácil para nosotros imaginar un futuro en el que podamos viajar al espacio, viajar por el tiempo, cambiar nuestra propia genética, que imaginar una sociedad donde podamos cambiar la lógica de funcionamiento y dejemos de producir tanta contaminación que nos vamos a destruir a nosotros mismos. Y yo creo que esa posibilidad de tener esa ideología es algo que falta mucho. Y a falta de ideología, muchas veces nos hemos terminado obsesionando con disputas identitarias. Eso te iba a preguntar ahí, Noam, perdón, a propósito de lo que acabas de señalar, que llama la atención, por ejemplo, en la Convención Constituyente, que el Partido Comunista, que nadie puede negarle que sí tiene, y ha tenido una ideología, ha tenido cambios, ha tenido giros, fue un partido reformista en la época de Allende, el partido más reformista, el Partido Socialista, el partido más revolucionario, por decirlo así. Después como que se cubanizó, estoy diciendo a lo mejor un poco caricaturesco el Partido Comunista, pero algo de eso le pasó. Pero ese Partido Comunista, que tenía como base la lucha de clase, etcétera, se ha convertido en un partido articulador de agendas identitarias o se ha asociado mucho a esa agenda identitaria en la convención. Y pareciera que hay una izquierda atrapada, da la impresión que hay una parte de la izquierda nueva atrapada en lo identitario. Y que eso le está costando, le puede costar caro a la convención, no solo a la convención, sino también al gobierno de Boric. No sé qué te parece eso. Mira, yo tengo un matiz con una de las críticas más clásicas a la política de la identidad, porque yo no creo que la importancia de las identidades sea algo nuevo. Yo creo que la identidad siempre ha jugado un rol central en la política y yo lo veo muy claramente, por ejemplo, en mi tema de investigación de mi doctorado, donde una de las preguntas es ¿qué hace que la gente vote como vota? Y contradiciendo una cierta visión de que todos tenemos como una especie de calculadora en la cabeza donde sumamos y restamos el costo y beneficio de lo que nos ofrece cada candidato, en realidad muchas veces lo que nos empuja a votar de una u otra manera tiene que ver con nuestra identidad. Y uno de los ejemplos más clásicos de esto era que antiguamente al menos, si tú te identificabas de clase trabajadora, votabas por el Partido Laborista. Si tú te identificabas de clase media, votabas por el Partido Conservador. Y esa era una relación clarísima, fuertísima. Y lo que ha cambiado más bien es que, más que hoy día las identidades sean más importantes que antes, es que identidades que antiguamente tenían una cierta capacidad aglomeradora, han perdido esa capacidad y en su lugar han emergido una multiplicidad de identidades donde la identidad de clase, por ejemplo, es una entre varias. Yo tenía un profesor que lo explicaba de la siguiente manera. Antiguamente las centrales unitarias de trabajadores tenían, por ejemplo, una división campesino-indígena, tenía una división feminista, tenía una división de juventud, tenía distintas como departamentos para las distintas formas de identidad y de reivindicaciones, pero en el fondo estaban todas subsumidas en la identidad de clase de trabajadores. Hoy día eso es imposible de pensar, ¿no? Yo creo que hoy día nadie estaría dispuesto a decir que una causa se subordina a la otra, lo que no me parece malo, porque algunas de las peores tragedias del siglo XX fueron resultado de estas ideas totalizantes de una identidad que se sobrepone a todas las demás. Yo creo que el pluralismo es algo
que se ha ganado la humanidad, o al menos la visión virtuosa del pluralismo, algo que se ha ganado la humanidad a costa de sangre y sudor, digamos, de los procesos del siglo XX. Y los horrores del socialismo, de los países del socialismo real, creo que nos han enseñado la importancia de cosas como el respeto por el pluralismo de identidad, que no es lo mismo que renunciar a proyectos, digamos. Yo creo que la convención es un ejemplo interesante además, porque yo creo que a la convención se le presentaron dos desafíos simultáneos. La convención era el espacio en el que nos dimos todos una salida institucional para la crisis que se desató el 2019, y yo creo que fue un esfuerzo exitoso en institucionalizar nuevos actores sociales y políticos que emergieron el 2019 y que en el fondo se han consolidado en su identidad en torno a la convención, pero al mismo tiempo la convención tenía como objetivo generar una identidad aglomeradora, una identidad como país, que es un poco esta tensión entre él y los pueblos de Chile, que es la fórmula que ocupó el presidente Boric al momento de jurar, que creo que es la fórmula a la que a mí me encantaría aspirar, que yo también en alguna de las columnas he hablado de un patriotismo plurinacional, la posibilidad de pensar de que podemos ser al mismo tiempo un espacio de unidad identitaria y también reconociendo esa diversidad identitaria. Ahí hay un punto, no tuve en una columna, plebiscito a salida, hace poco, publicado en Exante, afirmas que si el progresismo le da la espalda a la identidad patriótica, digamos, chilena, la posibilidad de perder el plebiscito es bastante alta, no es tan remota, es decir, algo que pasó en el Brexit y que ha pasado en otros lugares. Y que el eje no va a ser probablemente el plebiscito entre izquierda y derecha, sino conservadurismo, progresismo, y tal vez lo que empieza a sentirse, por lo menos uno lo siente acá en la calle, yo ando harto en la calle, converso con gente en la calle, digamos, es un rechazo a una exacerbación de una agenda progresista que incluso en los sectores más populares no son sentidas, o sea, no son la prioridad, no parecen ser los problemas más importantes de la población de hoy. Entonces, hay algo muy raro que ha pasado ahí, un desacople. La convención se supone que representaba el sentir, el malestar del pueblo de Chile y parece que se alejó. ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, lo primero es que en Chile tenemos la mala fortuna de que conservadurismo se ha vuelto como un insulto. Y en realidad hay una rica tradición conservadora que va más allá además del tradicionalismo cristiano, digamos, que yo creo que también es uno de los errores. El conservadurismo es una gran familia ideológica que incluye muchas vertientes distintas, pero al menos una parte de ella, si hubiese que caracterizarla, es la idea del sentido común por sobre, digamos, la planificación ideológica o la planificación, digamos, idealista. Que en ese sentido el conservadurismo se ha peleado tanto con liberales como con socialistas, en ese sentido. Y al mismo tiempo es el reconocimiento, muy ligado a esta idea, de la existencia de sujetos previos al Estado o al espacio de conformación social. Y a mí una de las definiciones que a mí me parece más interesante de conservadurismo, una que ocupa Oakeshott, que habla del pensar conservador como preferir lo bueno a lo perfecto, o preferir lo concreto a lo imaginario, preferir lo que existe hoy, ¿no? Esa sensación, también se habla mucho del sentido escéptico del conservadurismo, que muchas veces, que en el fondo reconoce como que se abre a la pregunta de por qué algo dice ser distinto de lo que siempre, de cómo ha sido siempre. Que me parece, como alguien de izquierda, ¿no? Como alguien de una tradición más ligada al mundo del socialismo, me parece interesante abrirse a esa pregunta, o sea, no digamos, cerrarse ni siquiera a esa pregunta. Yo había una época en mi estudio de economía en que mi tema principal de investigación era la economía de la pobreza. Y uno de los puntos que más estudia la economía de la pobreza son las trampas de la pobreza. Y la trampa de la pobreza es una situación en la que una persona tiene ingreso tan bajo que, por ejemplo, no alcanza a comprar comida y no puede nutrirse suficiente, se enferma y por lo tanto no puede trabajar suficiente y se mantiene, digamos, el círculo de la pobreza, que ocurre, digamos, en países de extrema pobreza, en ejemplos que se han estudiado, por ejemplo, en África subsahariana, en la India. Y al mismo tiempo lo que se ha estudiado es que en muchos de estos países la población ocupa un porcentaje importante de su ingreso. Estas mismas personas que viven en extrema pobreza, porcentajes que llegan al 2, al 10, al 15% de su ingreso en rituales religiosos y en festivales.
Entonces, ante eso, creo que es interesante pensar cómo uno se enfrenta a esa realidad social. Porque, por ejemplo, desde el socialismo uno diría, ah, no, aquí lo que ha pasado es que hay una especie de alienación, de sometimiento a una ideología de la religión, de la élite que mantiene una estructura. Desde un liberalismo tecnócrata, digamos, diría, no, aquí lo que ha pasado es que los individuos se han dejado llevar por pulsiones no racionales y no ha primado esa relación, digamos, de libertad en nombre de la razón. Y lo que diría un conservador es, mira, a usted le podrá gustar más o menos la forma de pensar de este sujeto, pero este es el sujeto que está tratando de representar, ¿no? ¿Cómo usted le hace sentido a ese sujeto? ¿Por qué cree usted que es mejor que ese sujeto que cree que quiere gastar esos recursos en su forma de vida y en la manera que él entiende su forma de vida? Yo creo que hay que preguntarse eso también, digamos, ¿no? O sea, como cerrarse a la pregunta por la comunidad, por la ideología, por la religión, por la patria, por la nación, por esa forma de entender su vida que tiene esas comunidades desde una visión un tanto elitista o despreciativa a esas formas de vida. Creo que ha sido uno de los grandes errores del progresismo en distintos espacios. No significa que uno tenga que compartir esa visión de mundo, si por favor, si no digo comprenderla que uno, y entender que está ahí, claro, lógico. ya, En el fondo ya que darle un espacio. Es volver a reivindicar lo que llamaba Atelier el mundo lárico, idea que sacó del poeta Rainer María Rilke. Y de alguna manera, en un mundo cada vez más globalizado, justamente la comunidad, el barrio, la historia, la memoria local, las tradiciones, donde el individuo encuentra un refugio ante una globalización que a veces la ha pasado por encima, ¿no? Y ha cambiado sus formas de vida tradicionales. Ha sido muy interesante esta conversación, pero se nos ha pasado muy rápido porque creo que amerita que nos invitemos de nuevo desde el jardín. Pero la última pregunta que quiero hacerte es sobre el tema que me pareció interesante en otra de tus columnas sobre la lógica del espectáculo. Vargas Llosa habló de la sociedad del espectáculo, fue muy criticado por ese libro, pero me parece interesante lo que tú planteas de que ojalá regresara la política aburrida, es decir, que necesitamos política muy aburrida tal vez en estos momentos y menos farándula, menos espectáculo, menos reality show que hemos tenido en abundancia. Y esto es transversal, no es un tema solamente de la convención, sino que también lo hemos visto en la Cámara de Diputados, lo hemos visto en los matinales, lo vemos en todas partes y en la discusión política misma. Brevemente, ¿cuánto puede influir esto de la lógica de espectáculo en el desarrollo final del proceso constituyente? ¿Cuánto está influyendo? Una idea sobre eso. No. A ver, lo que yo intenté hacer es entender la lógica de los espectáculos más allá del juicio moral, digamos, más allá de si las personas están ahí, lo hacen por un problema de, no sé, de ética, sino que más bien hay fenómenos estructurales que lo explican, que son, por un lado, el hecho de que estamos en una sobrecarga informativa, y cada vez es más difícil transmitir mensajes, comunicarnos, porque estamos bombardeados por mensajes en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en los carteles, en la calle, y eso hace que la única manera de captar nuestra atención es con mensajes llamativos y breves. Y eso es la lógica de los medios, así funcionan los medios. Y por otro lado, lo que ha ido pasando es que, muy relacionado a lo que estábamos hablando antes, a medida que se ha ido perdiendo las identidades colectivas, con la capacidad de por ejemplo, que tenían los partidos de ser una manera de movilizar votos a partir de esa marca colectiva, han sido cada vez más relevantes las marcas individuales. Entonces tenemos una política de individuos compitiendo por la atención, porque saben que la próxima elección o cuánto poder logren depende de esa capacidad. Y eso tiene efectos, por cierto. Por un lado, la lógica del espectáculo, la lógica del rating es efímera, ¿no? Nadie es popular por siempre. Y por lo mismo, estos vaivenes en los ratings que vemos en el apoyo y rechazo de las instituciones, de los individuos, de los partidos, este vaivén que yo no creo que sea un vaivén entre izquierda y derecha, sino que yo creo que es un vaivén de popularidad de arriba a abajo, digamos, del rating, por un lado, y eso es muy difícil de administrar, digamos, cuando uno quiere hacer reformas y transformaciones estructurales y profundas. Y por otro lado, la lógica del debate como una guerra de frases, como una guerra de cuña, hace muy difícil ponerse de acuerdo en temas de fondo, en temas estructurales. Y yo me temo mucho de que ese tipo de debate suele aflorar con aún más fuerza ante un plebiscito, porque un plebiscito tiene esa capacidad de achatar el debate, de conducirnos a posiciones dicotómicas, y por lo mismo eso inevitablemente va a ir ocurriendo cada vez con más fuerza a medida que nos vayamos acercando al plebiscito, que nunca se trata los plebiscitos de lo que está en la papeleta. Eso yo creo que también es relevante. Al final los plebiscitos se reinterpretan por la ciudadanía en un sentido más político, de identidad. En el Brexit, por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar por qué la gente votó a favor, aparecen cosas como que querían
más democracia, querían ellos controlar sus vías y que no se decidiera allá lejos, en Bruselas. Aparecen cosas xenofóbicas, aparecen cosas patrióticas, aparecen cosas a veces racistas, aparecen un montón de cosas, pero ese voto que simplemente dice quedarse o no en la Unión Europea terminó significando un montón de cosas. Y yo creo que eso también va a terminar pasando con el voto en el plebiscito de salida ahora para el texto constitucional. Noam Titelman, desde el Jardín, desde Londres, muchas gracias, Noam, por esta interesantísima conversación. Te seguiremos leyendo en tu escrito y volveremos a invitarte más adelante si es que aceptas venir de nuevo a este lugar de pájaros variados, digamos, Quiltehue, Chucaos y bandurrias que andan dando vuelta por ahí. Encantado. Acá solo tengo murciélagos paseando, así que prefiero mucho esos pájaros. Pero murciélagos londinenses, esos tienen un glamour, ¿eh? De novela gótica por ahí. ¿Eh? Un abrazo, Noam, muchas gracias, un gusto haber conversado contigo esta tarde. Hasta luego, que estés muy bien. Y yo cierro la verja de madera de mi jardín, me despido de ustedes, queridos y queridas radiovidentes, y como siempre les digo al final del programa, la frase de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde en pauta.cl, y también los que nos quieran escuchar a través de Spotify. Hasta mañana, muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.